El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió, los profetas también, y tú dices: quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería como vosotros, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, las lecturas de la palabra de Dios en este día, en este jueves de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, pues van muy orientadas de algún modo a la reflexión que hace nuestro Señor Jesucristo en este discurso que venimos meditando del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, ¿no? Un discurso bastante profundo, donde hoy ya el Señor toca techo, ¿no? Y tocando techo, pues provoca, ¿no?, de alguna manera aún más la reacción furibunda, ¿no?, de los judíos, ¿no?, que de alguna manera, pues, se les escapa, ¿no?, fundamentalmente lo que el Señor les quiere transmitir, ¿no? ¿De acuerdo? Evidentemente condicionados por su propio prejuicio y por la propia dureza de su corazón, ¿no?, que les impide reconocer esta alta sabiduría espiritual, ¿no?, que brota de los labios del Señor, ¿no?, y donde todo es verdad, y donde de algún modo ellos, pues evidentemente están considerando simplemente a Jesús como un blasfemo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Primera lectura tomada del libro del Génesis, ¿no? Pues porque luego vamos a aludir al personaje, pues nos presenta la alianza que el Señor sella con Abraham, ¿no? No sé si recordáis cuando el Señor, pues eso, ¿no?, sacó a Abraham en ese momento de Ur de los Caldeos y se lo trajo, ¿no?, a la tierra de la promesa, ¿no? Abraham obedece, digamos, al Señor, es una obediencia de fe, sin saber para dónde iba, sin tener más seguridad que el hecho de saber que Dios iba delante de él, ¿no? Y cuando llegan ahí a la tierra de Canaán, pues el Señor establece esta alianza con Abraham, prometiéndole, ¿no?, que siendo él un hombre anciano, siendo su mujer estéril, sacaría de él una descendencia numerosa, ¿no?, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar, haría, ¿no?, un pueblo, ¿no?, enorme, de sus descendencias saldrían reyes, en fin, ¿no? O sea, hace una promesa, ¿no?, ¿de acuerdo?, en consideración a su fe. Y a esa promesa añade, ¿no?, la bendición de la tierra, ¿no?, en sí misma, ¿no? O sea, como esa tierra que pisan sus pies será la tierra, que Dios dará a ese pueblo, ¿no? ¿De acuerdo? Contra toda esperanza, ¿no?, de alguna manera, porque en el fondo, ¿no?, no había forma humana de entender el contenido de este mensaje a menos de que realmente Abraham se fiara del Señor, ¿no? Entonces le cambia el nombre, de Abraham pasa a Abraham, ¿no?, que significa padre de muchas naciones, y pues se establece esta alianza donde de alguna manera el Señor le pide a Abraham que él y sus descendientes permanezcan fieles, ¿no?, a ese propósito que tiene el Señor de constituir este gran pueblo y de ser, pues, el Dios de las bendiciones dirigidas, ¿no?, a una humanidad que, digamos, vamos a decirlo, es el comienzo, ¿no?, de lo que denominaríamos una historia de salvación, ¿de acuerdo?, de cómo el Señor quiere establecer una comunión con su pueblo, ve de algún modo que el pueblo tiene necesidad de Dios, pues Dios le ofrece, ¿no?, a través de su alianza, la posibilidad, ¿no?, de vivir esta especie de comunión, la que ha perdido como consecuencia del pecado, ¿no? ¿De acuerdo? Pues
toda esta realidad que gira alrededor de una primitiva alianza. No es la antigua, porque ya sabéis que la antigua alianza se sella en el monte Sinaí con Moisés, pero esa alianza que se sella en el monte Sinaí tiene como precedente, ¿no?, pues esa alianza de la época patriarcal, ¿no? O sea, porque se basa y se fundamenta en la confianza que Abraham tiene en el hecho de que Dios va a cumplir esa promesa, ¿no? ¿De acuerdo? Pues ya sabéis cómo fueron el desarrollo de los acontecimientos. Finalmente Dios visitará a Abraham y engendrará a un hijo que será Isaac, y de él pues surgirá, ¿no?, de algún modo, pues esa descendencia, ¿no? Una descendencia que se irá de alguna manera conectando a lo largo de esa historia de la salvación y que alcanza, ¿no?, su cumplimiento definitivo en la persona de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Con lo cual quiere decir que si situamos a Abraham en una realidad más allá de la historia, podríamos situarlo en lo que denominamos el seno de Abraham, donde los justos esperaban el cumplimiento de esa promesa. Pues de algún modo, pues Abraham, al ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos, pues anhelaría y de algún modo se alegraría al ver, ¿no?, que todo eso, ¿no?, que todo el alcance de esa promesa, que ese dimensionamiento, ¿no?, de la obra de Dios, ¿no?, de algún modo se va a manifestar a través de la encarnación del Hijo de Dios en el seno de la Virgen y en el misterio pascual que estamos a punto de celebrar, ¿no? ¿De acuerdo? Pues no sé si me entiendes. Es una cosa, está conectada con otra, ¿no? O sea, podemos hacer como una especie de puente, ¿no?, entre la fe de Abraham y el acontecimiento de Cristo, ¿no?, que es lo que de alguna manera, pues es por donde de alguna manera tenemos que pillar un poco el discurso, ¿no?, que plantea nuestro Señor Jesucristo cuando habla fundamentalmente de una vida, ¿no? O sea, en la promesa que hace el Señor a Abraham en el Antiguo Testamento, en la época patriarcal, le asegura que de alguna manera, unida a esa promesa, hay una larga vida en esta tierra, ¿no? Lo cual los judíos de alguna manera no leían llegar a la ancianidad como una bendición de Dios, ¿no?, como consecuencia de esa promesa, ¿no? Y por tanto la muerte prematura siempre era considerada de alguna manera una realidad ligada al pecado, no sé, en la mentalidad judía en sí misma, ¿no? Pero alcanzar una vida, ¿no?, pues larga, ¿no?, una vida prominente, pues era un signo de enorme bendición. Jesús empieza de alguna manera su discurso, ¿no?, hecho a los judíos, porque él es también judío, hablando fundamentalmente de una vida, no solamente que es considerada una larga vida, ¿no?, sino una vida eterna, ¿no? O sea, fijaos la reflexión que hace el Señor: quien guarda mi palabra, os aseguro que no morirá para siempre, que tendrá vida eterna. Entonces, un poco, esto tenemos que leerlo siempre, esto tenemos que leer, bueno, esto, ojo, porque esto no tiene nada que ver con extender la vida en este mundo, ¿no? Me explico. O sea, es evidente que cuando habla de la vida eterna, habla de la verdadera vida, ¿no? Pero los judíos todavía están circunscritos a su perspectiva temporal, ¿no? Ellos todavía consideran la bendición como la larga vida en esta tierra, y yo creo que al final tendríamos que ir larga vida en la verdadera tierra, ¿no? O sea, en la nueva Jerusalén, ¿no? En el paraíso, ¿no? En el lugar donde mora Dios, ¿no? Pues ahí, en esa tierra, esos cielos nuevos, esa tierra nueva, es donde nosotros aspiramos a alcanzar una vida sin fin, ¿no? Una vida eterna, ¿no? Que es a lo que de algún modo, pues creo que está llamado el corazón del hombre, ¿no? De ahí deriva que nosotros llevemos mal la muerte en sí, porque no hemos sido creados para la muerte. Hemos sido creados para una vida que es una vida eterna, ¿no?, en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Pues muy bien, pero los judíos todavía estaban puestos, ¿no? Entonces ahí, como ahora pues, ¿cómo dices esto? ¿Cómo dices que si de alguna manera, ¿no?, por quién te tienes tú? Si Abraham, nuestro padre en la fe, murió como murieron todos los personajes, ¿no?, que de algún modo, digamos, como que ofrecían una referencia de piedad al pueblo judío, ¿no? Todos, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los jueces, los reyes, los profetas, todos murieron. ¿Por quién te tienes tú? Entonces, pues el Señor apela, ¿no?, fundamentalmente al testimonio de su Padre, en el sentido, ¿no?, pues a ese que vosotros decís que conocéis, ¿no?, y al que llamáis
Dios, Padre, pues que de alguna manera pues no tenéis con él una relación verdadera y filial, ¿no? Porque realmente seguís a otro Padre, ya lo ha dicho en la misa de ayer, ¿no? Pues ese es el que da testimonio que lo que yo digo, ¿no?, es verdadero, ¿no? Porque de algún modo yo he guardado, ¿no?, la palabra de mi Padre y por eso os comunico, ¿no?, esa vida eterna, ¿de acuerdo? Es más, os digo una cosa, Abraham, ¿no? Abraham, viendo, ¿no?, estos acontecimientos, viendo lo que vosotros estáis siendo testigos, lo vio y saltó de alegría. Porque el Señor sigue de alguna manera planteando su discurso desde la consideración de lo eterno, ¿no? ¿Me explico? De lo eterno, mientras ellos de alguna manera cuando escuchan estas palabras y lo miden a la luz de la temporalidad, se hacen la pregunta, pero es que no tienes más de 50 años, Jesús tendría más o menos, ya sabéis, ¿no? Tenía más o menos los 30 tenía 33 años más o menos, ¿no? Cuando entrega su vida por nosotros en la cruz, y ahí cuántos meses, cuántos días, cuál era el día de su cumpleaños, ya ahí no llego, ¿no? Pero más o menos tendría 33 años, o sea, eso tenía menos de 50, ¿no? Que normalmente casi siempre, ¿no? Podríamos decir que la ancianidad normalmente más o menos se consideraba, ¿no?, pues a esa edad, ¿no? ¿Me explico? ¿Quién lo diría, no? Y entonces, bueno, padre, no se ponga pesado con nosotros ahí. No pasa nada que yo cumplo 50 este año, así que ya seré el venerable anciano padre Francisco, ¿no? Según los judíos. Bueno, entonces, no has llegado a la ancianidad, ojo, ¿no? No has llegado a la ancianidad, eres todavía un hombre, digamos, joven, y de alguna manera dices que Abraham, que has visto a Abraham saltar de alegría y de gozo. O sea, eso, bueno, para ellos era como en mi tierra habían unas pepitas, ¿no?, que se llamaban Sparkies, que tú te las echabas a la boca y estallaban en la boca, ¿no? Entonces, cuando alguien se enloca en Colombia, se le estallaron los Sparkies, ¿no? Es verdad, ¿no? No sé si aquí es... Bueno, sí, bueno, se le estallaron los petasetas, ¿no? Ahí. Pero, ¿qué dices, no? O sea, ¿qué dicen los judíos? ¿Cómo puedes tú ver a Abraham, no? Si Abraham, ¿no?, pues de alguna manera son miles de años, ¿no?, de distancia, ¿no?, entre la historia de Abraham y los acontecimientos que tienen lugar en tiempo de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Y todavía el Señor, ¿no?, que podría haberse quedado ya ahí, ¿no? Te voy a decir, ya esto no entiende, no le voy a poner más a prueba, pues el Señor todavía se saca aún todavía más una apreciación todavía de un dimensionamiento más teológico y eterno, ¿no? Pues dejadme decir, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. O sea, de alguna manera plantea, ¿no? O sea, no solamente plantea, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, la consideración, ¿no?, o el dimensionamiento de lo eterno, sino que él mismo de alguna manera se identifica como el verbo, ¿no? Porque no puede de alguna manera plantearse esa apreciación sin que de algún modo se entienda que él está diciendo que es Dios. ¿Me explico? Cuando dice yo soy, si lo escucháramos en hebreo, ¿me explico?, sonaría a Yahvé. ¿Me explico? Porque ya sé que Yahvé significa yo soy el que soy. ¿No me explico? Entonces, al decir antes de que Abraham existiera, yo soy, está diciendo categóricamente que eres el Hijo de Dios. ¿De acuerdo? Que existía antes que Abraham, que existía antes, ¿no?, de todos los tiempos, ¿no? ¿Me explico? No sé si recordáis, ¿no? Hay una apreciación también en el discurso, ¿no?, en la reflexión de Juan el Bautista, ¿no? Cuando dice, antes de que viniera a este mundo Juan el Bautista, yo soy, también lo dice, ¿no? Entonces ahí yo siempre digo, bueno, ahí hay un problema, ¿no? Porque Juan Bautista le llevaba 6 meses, ¿no?, al Hijo de Dios. ¿Cómo es que él dice que existía antes que Juan el Bautista? Claro, evidentemente existía antes en conformidad a la dimensión eterna, ¿no?, a su consideración de verbo, de palabra, ¿no?, de Hijo de Dios, ¿no? Claro, ahí ya los judíos ahí ya, no, pues ya la altura, ¿no?, de la inconformidad de sus palabras
llevan a considerar que la blasfemia es la peor de todas, ¿no? En el sentido, ¿no?, que cada vez que Jesús se va acercando, ¿no?, a esa definición de su consideración divina, pues evidentemente los judíos ahí, ¿no?, explotaban de rabia. Al final ya sabéis que esa va a ser la causa de su condenación en sí, ¿no? Por eso el Señor de alguna manera como que va en su afirmación, va de alguna manera, ¿no?, ya cerrando el cerco a lo que es el cumplimiento de la voluntad de Dios con su muerte ignominiosa en la cruz, ¿no? ¿De acuerdo? Solo que en este momento, como lo dirán muchos evangelios, todavía no ha llegado su hora, ¿no? ¿De acuerdo? Todavía tienen que cumplirse algunas cosas de las Escrituras y que ya veremos que tendrá sentido cuando hagamos el recorrido a lo largo de esta Semana Santa, ¿no?, de todos estos acontecimientos que de alguna manera ya nos acercarán a la hora del Señor, ¿no?, cuando ya de algún modo se cumpla definitivamente el cumplimiento de la promesa de la salvación a través de su entrega en la cruz y su resurrección gloriosa de entre los muertos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues nada, pues esto es un poco lo que nos trae la palabra, pues se va tensando todavía más el ambiente, ¿no? Todavía está más ahora más recrudecido, ¿no?, vamos a decirlo así. Ya se nota que parece inminente que el Señor de alguna manera va a ser ajusticiado por los judíos. Así que bueno, mañana celebraremos el Viernes de Dolores, ¿no? Pues esto, ¿no? Pues ya haremos una reflexión profunda acerca de lo que es el acontecimiento de la muerte de Cristo y ya prácticamente, ¿no?, nos aproximaremos, ¿no?, a la celebración en este fin de semana, ¿no?, ya de estos grandes misterios, ¿no?, con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Pero todo está ya. Ahí ya, ¿no? Pues es evidente, ¿no? Yo pienso, quiero terminar con esta reflexión. Yo pienso que la reflexión sobre las religiones en sí, ¿no?, ¿de acuerdo? Cuando uno hace una valoración, ¿no?, de lo que podríamos decir que es el hecho religioso en la humanidad, ¿no? De por sí, casi toda cultura tiene una dimensión de trascendencia. Podríamos decir que el hombre es un ser religioso por naturaleza, ¿no? Salvo que en algún momento se le vaya a la cabeza, ¿no?, y defina, digamos así, haga como una especie de planteamiento ateísta. Que ojo, el ateísmo actual no es un ateísmo teórico, que lo sepáis. Bueno, nuestro ateísmo es súper práctico, ¿no? O sea, en ese aspecto es preferible que Dios no exista para vivir la vida que llevamos. ¿Me explico? Pero no es que tengamos una formulación dialéctica en la cual demostremos el ateísmo. La última es el marxismo, ¿no?, que es muy viejo, ya a estas alturas de la vida, ¿no? Pues es bastante viejo uy, madre mía, María Dolores. Es que como dice una palabra muy rara, yo no... El marxismo es una teoría. Hay un hombre que se llama Karl Marx, ¿de acuerdo? De ahí viene la palabra marxismo. Es un ideólogo, vamos a decirlo así, que hace un planteamiento, ¿no? Hay un planteamiento de lo que es el hombre, la sociedad, en una base que es atea, ¿de acuerdo? Entonces, ateísmo teórico significa que yo hago una formulación, hago una especie de reflexión y planteo. No son palabras de Marx, son tomadas, ¿no?, son tomadas de Feuerbach, ¿no?, donde dice que en realidad Dios es la sublimación, ¿no?, de todo lo que en algún momento nosotros consideramos que es perfecto en la dimensión de lo humano, ¿no? O sea, que si de alguna manera yo proyecto, ¿no?, la imagen del superhombre, sí. ¿Me explico? Sí. Esa proyección del superhombre es lo que nosotros llamamos Dios, pero que en realidad Dios no existe, ¿no? Es el planteamiento, ¿no? Y a partir de esa realidad, pues se centra evidentemente en el hombre para de algún modo plantear una reflexión filosófica, ¿no? Como decir, ¿no?, ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la sociedad? En fin, ¿no? Pues ahí, en fin, no me quiero enredar, ¿no?, en el tema. No, si a mí me simplemente, ¿no? Pues eso, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que hoy en día nuestro ateísmo es práctico. Sí, o sea, ni siquiera nadie reflexiona en sí, ¿no? Sino que es mucho más fácil decir soy ateo, porque si digo soy ateo, justifico mi manera de vivir. Claro, ¿me explico? Claro. Pero en realidad, o sea, no podrías confrontar a estas personas con argumentos, porque de alguna manera no tienen argumentos, ¿no? Simplemente es como que conviene, ¿no?, que Dios no exista para que nuestra sociedad siga teniendo la estructura que tiene, ¿no? ¿Me explico? Entonces, en la consideración de las religiones, que es a donde yo quería llevar la conversación, en la consideración de las religiones,
Tranquilo, está comprobado. En la consideración de las religiones, el hecho de considerar que Dios se haga hombre, ¿me explico? Es un escándalo. No sé si me entendéis. O sea, en las religiones, digamos, el concepto de Dios en las religiones más maduras, ¿no? En las más, claro que evidentemente pues hay religiones ancestrales, ¿no? De pueblos indígenas, etcétera, etcétera, pero en las religiones más construidas, ¿no? En las religiones más cimentadas, ¿no? Vamos a decirlo así, en la experiencia de la vida del hombre, sobre todo con elementos culturales profundos, tal. La idea de Dios es la idea de un Dios trascendente que de ninguna manera puede de alguna manera, vamos a decirlo así, como ligarse a lo temporal y a lo caduco. ¿Me explico? Dios es algo que trasciende el universo en sí, ¿no? Tal como lo dice el pueblo judío, ¿no? El universo es el estrado de sus pies, ¿no? Imaginaos a Dios y el universo es el estrado de sus pies. ¿Sabes qué es el estrado, no? Es donde yo pongo los pies, ¿no? Claro, Dios estaría por encima de todo, ¿no? Y que en algún momento se plantee que ese Dios se haga hombre es una blasfemia en todas las religiones, menos en el cristianismo. ¿De acuerdo? Menos en el cristianismo. Para todas las demás religiones eso es una blasfemia. Algo que no tiene sentido. Es que no tiene sentido para mí. Yo lo pienso con lógica, digo, no tiene sentido, evidentemente. Claro. Pues yo sí le veo lógica. O sea, no, tú le ves lógica porque eres creyente y porque de alguna manera, pero si tú fueras muy, no diga, como muy racional y aplicaras, no sé, yo aplicaría las leyes lógicas de Aristóteles, ¿no? Que son las que en algún momento conformaron la definición de la lógica para nuestro discurso a nivel filosófico, a nivel humano, vamos a decirlo así, ¿no? Si siguiéramos las leyes de Aristóteles, de la lógica, pues lo que Dios se haga hombre no cabe en la lógica aristotélica. ¿Me explico? Entonces, pues esa realidad nosotros la entendemos fundamentalmente a través de un prodigio de gracia, de misericordia, de condescendencia, de abajamiento por parte de Dios, que no hace alarde de su categoría de Dios, sino que condesciende, esto de la carta a los filipenses, que condesciende, ¿no? Y como se hace hombre, ¿no? Como nosotros, ¿no? Entonces, claro, es algo que sobrecoge, porque evidentemente lo que explica fundamentalmente el sentido de por qué hoy el pueblo judío se muestra incapaz, ¿no? De aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo aceptamos en la fe y porque de algún modo consideramos que el amor tiene esa capacidad de abajarse. ¿Me entendéis? Sí. Entonces ese es el punto, ¿no? En la dimensión del amor es que entra, de alguna manera, en la dimensión del amor es donde de algún modo se fundamenta la relación con Dios. Y os lo digo porque en el fondo Dios no es algo mental. Claro que no. Hay que formarse. Yo estoy convencido que sí. Y hoy en día más que nunca hay que recibir formación, ¿de acuerdo? Hay que reflexionar, hay que pensar, hay que leer, ¿me explico? No debemos quedarnos en una espiritualidad, no sé, como muy experiencial, ¿no? ¿Me explico? No, es importante formarse, pero la experiencia de Dios es una experiencia que está llamada, ¿no? a hacerse presente, no aquí. Aquí se puede desarrollar, pero donde se hace presente es aquí. Lo que te interpela fundamentalmente es una acción de amor de parte de Dios que se abaja y condesciende, rompiendo, ¿no? La estructura de nuestra lógica. Claro, ante eso al final lo que el corazón tiene que hacer es rendirse. ¿Me explico? Ante la magnificencia y la omnipotencia de un Dios que se hace niño, ¿no? No sé, en dirección contraria, ¿no? A lo que nosotros aspiramos y anhelamos, ¿no? Nosotros como niños querríamos ser hombres, reyes, dioses, ¿no? El movimiento, ¿no? Que va así en esta dirección, como Nabucodonosor ayer, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Pero Dios es Dios, hombre, niño, pan. Sí. Es condescendencia. Y eso es sabiduría de lo alto. Solo los humildes son capaces de comprender esta realidad. El que tiene dureza de corazón, el que es racional en sí, evidentemente no va a escuchar esto y va a decir menuda tontería. Menuda tontería. Como en una enciclopedia, que yo mire, vamos a ver qué dice la enciclopedia, que es el cristianismo, ¿no? Cristianismo, ¿no?
Cristianismo son aquellos que creen que Cristo es el Hijo de Dios y que se lo comen. Y que se lo comen en un pan, yo no recuerdo, y que se comen ese Cristo en un pan, yo no sé qué. Esa es un poco la definición de... Yo, madre mía, habrás visto, ¿no? ¿Me explico? Sí. Así que, como necesitamos leña, enciclopedia para... enciclopedia para estufas, ¿no? Así que vamos a pedir esa gracia especial al Señor para que nos ayude a tomar conciencia de la enorme riqueza de nuestra fe cristiana, ¿de acuerdo? Porque la fe cristiana tiene una excelencia, ¿no? Que nos lleva en algún momento a plantearnos el por qué tenemos que seguir, ¿no? Anunciando y proclamando a Cristo, a pesar, ¿no? de esa tendencia que hay en nuestro mundo, de alguna manera a tener como una especie de planteamiento muy sincretista, ¿no? O sea, muy relativista en sí mismo en cuanto al hecho de que todo el mundo ahora está convencido de que da igual cualquier religión porque total todos de alguna manera creemos en el mismo Dios. No es verdad. Y renunciar, ¿no? a la posibilidad de seguir anunciando a Cristo es algo que en algún momento nosotros no podemos, ¿no? Teniendo en cuenta que precisamente Cristo dio testimonio de esa verdad, ¿no me explico? Y que por esa verdad finalmente termina muriendo en la cruz, ¿no? ¿Me explico? No sé si puede ser un mensaje muy incómodo, ¿no? Que yo me presente y diga con la Congregación de la Doctrina de la Fe, en su momento el cardenal Ratzinger, que era el prefecto, un documento que se llama Dominus Iesus, donde dice que el único y verdadero mediador entre el cielo y la tierra, el único camino para llegar a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Eso sentó en nuestra sociedad, esas palabras que fueron en el año, no sé, antes del año 2000, y esas palabras de Benedicto. Benedicto XVI es un alemán de estos cerrados, incapaz de... Bueno, madre mía, la que se montó cuando dijo estas palabras, que fue lo que dijo el Señor. Es lo que está diciendo el Señor hoy. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, lo valientes que tenemos que ser para mantenernos fieles a esa convicción fundamental, ¿no? No es que yo tengo la verdad, ¿no? Pues eso sería muy soberbio de tu parte, ¿no? Sino que de algún modo nosotros, de algún modo participamos, ¿no? de una gracia extraordinaria y que nos corresponde en el diálogo interreligioso, en el diálogo con todos nuestros hermanos que también tienen creencias, que de alguna manera, ¿no? Pues tenemos que ser fieles a esa convicción, ¿no? Y a seguir anunciando esa verdad, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Perdón que lo diga así, pero es que en el fondo necesitamos, ¿no? vencer ese relativismo religioso que existe actualmente para tener, ¿no? como una mejor experiencia y arraigo, ¿no? en nuestra fe en Cristo Jesús, ¿no? ¿Me explico? Así que bueno, ánimo. Continuamos la celebración de la Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.